pues cuéntanos un poquito, Itziar, estamos viendo aquí una muestra de tus trabajos. Hemos visto que aparte son muy de aquí, ¿eh? He visto escenas de Bilbao, escenas de playa, incluso tu ama. Incluso mi ama, sí. Hombre, todos son temas de aquí, pues eso, muy evocadores. Siempre hay un poquito de mí en cada cuadro, un poco de alma, ¿no? Del entorno, de donde he vivido, lo que conozco, y la lluvia de Bilbao, que está muy señalada en todos los cuadros, ¿no? Y bueno, pues eso, es un poco como soy, de aquí y cosas mías. ¿Le dio hasta ahora que cuánto tiempo lleva pintando? Pues casi 50. O sea, prácticamente toda mi vida, sí. ¿No sé si empezaste un poquito como autodidacta o como...? Empecé un poco de autodidactas y luego fui yendo a algunos estudios de pintura y he ido aprendiendo por mi cuenta. Y luego he estado muchos años dando clases, he tenido academias, he estado en el Colegio de las Mercedarias, o sea que he estado... Luego ya vas aprendiendo mucho sobre la marcha y es vocación y trabajar, trabajar y trabajar. Y me imagino que también es importante pues exponer aquí en tu pueblo, ¿no? Hombre, sí, sí. Ya he expuesto varias veces, he expuesto varias veces en Leioa. De hecho, fui la que inauguré el aula de cultura primero que hubo en Leioa, el del polideportivo. Y pues, hombre, hace ilusión, además que vayan viendo la evolución, porque esto no es empezar y ya está. Es cada año, cada vez que trabajas, cada vez que haces una obra, hay una evolución y entonces gusta que la gente lo vea. Y hombre, pues es muy emocionante que venga gente conocida y te diga, oye, qué bonito trabajo. Ya con eso, porque el trabajo de estudio es muy solitario, de estar allí, pin, y luego, claro, el decir, ahí va todo esto que, jolín, así de repente, hombre, de repente no, años, ahí hay años y muchas horas, pero bueno, pues así. ¿Cuántos cuadros tenemos aquí expuestos? 69, que bueno, pues es un proceso pues de unos 10 años o algo así, es un poco una recopilación de unos 10 años o así, pero ya digo que esto es como es el día a día, el estar trabajando todos los días. Yo soy además muy matemática, todas las tardes al estudio y tengo que pintar, a veces sale bien, a veces te gusta y otras no, pero siempre trabajando. Como decía no sé quién, a mí que me venga la inspiración trabajando, si no me viene inspiración en la calle no me va a servir de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando estoy trabajando es cuando se va desarrollando y esa rutina es la que te hace que vayan saliendo las cosas, por lo menos a mi gusto, claro, habrá gente que le vaya a otra cosa, pero el arte es así, de amplio. Me apetece meterme más en el realismo, en ver un poco los personajes que se integren en el paisaje. Solo el paisaje vacío ya me resulta un poco, cuando en mis comienzos sí empecé con paisaje, pero ahora ya he ido evolucionando y la cosa es el ir viendo la figura y hay muchos temas que son por el mero capricho de disfrutar haciendo la figura, a mi manera. Sí, que ya hemos visto que has engañado unos cuantos ahí para pillarles dormidos, ¿no? No, siempre han dicho que el que se queda dormido al lado de Itziar puede aparecer en un cuadro en cualquier momento, sí, es verdad. Y curiosamente estaban dormidos, todos, o sea, no ha sido ninguno trampa, son todos dormidos. Así que, con lo cual son bastante cercanos, porque para pillar a dormidos, excepto los del parque, que sí que estaban dormidos en el parque, sí que estaban, sí.